verso 24, amén. Amén. Mateo capítulo 24, verso 24, amén. Leemos la palabra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible aún, los escogidos. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a tener la oración que hizo el Cirilo. Amén. Tomar asiento. El tema lo hemos titulado: engañarán, si fuere posible aún, los escogidos. ¿Podrán ser engañados los escogidos? Dice, engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Hemos titulado el tema. Engañarán, si fuere posible aún, los escogidos. No, los escogidos no pueden ser engañados, porque los escogidos no son de ahorita, son desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice: y según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Los escogidos no pueden ser engañados, porque los escogidos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Y los escogidos tienen el Espíritu Santo, y nadie puede engañar al Espíritu Santo. Amén. San Juan 14:26. ¿A dónde nos guiará el Espíritu Santo? A toda verdad. ¿Sí o no? Amén. San Juan 14:26. Mas cuando venga el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo he dicho. Amén. San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu de verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 17:17. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Amén. Romanos capítulo 3, verso 4. Sea Dios veraz en todo hombre mentiroso. Amén. Engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Los escogidos no pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque los escogidos tienen la verdad desde antes de la fundación del mundo. Amén. Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció también predestinó. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. ¿Por qué engañarán, si fuere posible, aún los escogidos? Porque los espíritus son idénticos. Ambos, Dios y el diablo, son idénticos. Ambos son árboles. Desde Génesis 2:9, ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí o no? Ambos son árboles, simbolismo de árbol. Les recuerdo que la Biblia se lee de tres formas. Se lee literalmente, simbólicamente y poéticamente, pero en estas tres lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, árboles naturales, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí o no? El árbol de vida es Jesucristo. San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
San Juan 7:38, el que cree en mí de su interior correrá el río y agua viva. Todo lo que es vida es el árbol de vida y todo lo que es muerte se refiere al árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de la muerte es el diablo. Ambos representan árboles, ¿sí o no? Ambos de Génesis representan árboles. Ambos representan estrellas. Apocalipsis 9:1 y si vi que cayó una estrella del cielo. ¿Quién era ese? El diablo. Apocalipsis 22:16. Yo Jesús he enviado mi ángel, la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí o no? Amén. Isaías 14:12. Oh lucero, hijo de la mañana. ¿Quién es el diablo? Jesucristo también representa un lucero. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra más profética, la palabra más segura de todos los tiempos, la palabra más profética. ¿Ve? Y pues Pedro dice, hasta que el lucero salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice, engañarán si fuera posible aún los escogidos. Dios es una estrella, el diablo es una estrella. Dios es un lucero, el diablo es un lucero. El diablo es la serpiente antigua, que figura también en Jesucristo. El diablo es la serpiente antigua. Jesucristo también representa una serpiente, bueno. Dice Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado afuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué mandó San Juan 3:14? ¿Qué representa Jesucristo ahí? Está allá en número 21. San Juan 3:14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Allá en número 21:9, Moisés levantó una serpiente de asta, que hasta el día de hoy la OMS, Organización Mundial de Salud, carga esa serpiente en el asta, representando la sanidad. Pero también el diablo es una serpiente y Jesucristo es figura de una serpiente. Ambos son símbolos del bien y del mal. Vea, número 21:9. Ve, Dios envió serpiente porque el pueblo de Israel había pecado contra Dios y contra Moisés. Y Dios mandó a Moisés a levantar una serpiente de asta, y todo el que miraba la serpiente de asta, que esa serpiente era figura de Jesucristo, y todo el que miraba la cruz era sano, amén. Era sano y no solamente sano, era salvo. Amén. Isaías 45:22, mirar a mí todos los términos de la tierra y se salvo, porque no hay otro Dios. Amén. Entonces ahí ambos representan serpiente. Mateo 7:13, la puerta angosta es Jesucristo, la puerta ancha es el diablo. El camino angosto es Jesucristo, el camino ancho es el diablo. Cada día el camino se hace más ancho, cada día la puerta se hace más ancha. ¿Sí o no? Ambos, por eso dice, engañarán, si fuere posible aún, los escogidos. Ambos son estrellas, ambos son ángeles. ¿Sabe usted? El diablo es el Dios de Jesucristo es un ángel. Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Qué es el diablo? Un ángel caído, ¿sí o no? Segunda de Corintios, ahí está ese ángel. Segunda de Corintios 11, Segunda de Corintios 11:14 dice que el diablo se disfraza de ángel. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es que es luz, se disfraza como ángel de luz. El Dios es un ángel. ¿Qué es el diablo? Un ángel. Dios es la luz. ¿Qué hace el diablo? También el arroja luz, porque dice como ángel de qué? De luz. San Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué hace el diablo? Se disfraza de ángel de luz. ¿Sí o no?
No es que la luz, sino se disfraza. ¿Sí o no? Amén. Entonces engañarán si fuera posible a uno escogidos. Ambos espíritus son tan idénticos. ¿Sí o no? Amén. Apocalipsis 5:5, el Señor es el león de la tribu de Judá, que es el diablo. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice que el diablo anda como quién, como león. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5:8. Dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. No es un león, pero anda como un león. El Señor es el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. ¿Quién es él? El diablo se disfraza como león. Ambos son tan idénticos. Ambos son tan parecidos que solamente la novia lo puede discernir. ¿Ven? Los dos espíritus de allá, ambos son árboles, ambos son caminos, ambos son puertas, ambos son estrellas, ambos son luceros, ambos son padres. ¿Sí o no? El diablo es un padre, que Dios es un padre, que es el diablo. San Juan 8:44, que es el diablo, un padre. ¿Por qué? Porque él tiene simiente, ¿sí o no? San Juan 8:44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dios es un padre, que es el diablo, porque Dios nos manda el Padre nuestro, que es el diablo, un padre también. Ambos tienen hijos. Mateo 13:13, ahí está Mateo 13:24. El trigo y la cizaña. ¿Quiénes son el trigo? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son la cizaña? Los hijos y el diablo. Ambos son padres. Ambos son ángeles. Ambos. Bueno, Dios es perfecto y el diablo fue perfecto en un tiempo, ¿sabiste eso? En un tiempo fue perfecto. Vamos a leer Ezequiel 28:15. ¿Ves? Ambos son tan idénticos que engañarán, pero los escogidos no pueden ser engañados. Amén. Amén. Ezequiel 28:14. Tú, querubín, que es querubín, un ángel, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Verso 28:15. Mateo 5:48. Sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. En este tiempo que fue el diablo, dice: perfecto eras en todos tus caminos. Para que sepas que él también es el camino. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día en que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí o no? Amén. El diablo fue perfecto en un tiempo, fue perfecto. El diablo imita a Dios al pie de la letra. Por eso es que engañarán, pero los escogidos no pueden ser engañados. Los escogidos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. No estamos aquí de ahorita, venimos desde antes de la fundación del mundo. ¿De dónde venimos nosotros? Del cielo. ¿A dónde nos vio Job? ¿O nos vio en el cielo, sí o no? ¿O nos vio en el cielo? Amén. ¿Sí o no? Job 38:7. Cuando los hijos de Dios alababan, todas las estrellas se regocijaban. Si Dios es una estrella, los hijos de Dios son estrellas, los hijos del diablo también son estrellas, pero estrellas fugaz, estrellas caídas, ángeles caídos. Ambos son idénticos. Ambos son Dios. ¿Oye usted eso? Ambos son Dios. ¿Ve? Nosotros le decimos a Dios, Dios, pero el diablo también es un Dios. ¿Sabe usted eso? Segunda de Corintios, ¿sí o no? Dios es Dios, el diablo también es un Dios. El Dios de esta edad perversa, ¿sí o no? Amén. Segunda de Corintios 4:4. Dice: lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de gloria,
en Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ve? El cual, dice, en los cuales el Dios de este siglo, de este mundo. Siglo significa mundo. El Dios de este mundo. ¿Cuál es el Dios de este mundo? El diablo. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no repetiste en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre el enfermo en tu nombre. Y yo le decía: apartado de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. Caín y Abel, uno era trigo y el otro era cizaña. ¿Sí o no? Pudo decir Dios, como dijo allá en Romanos 9:10. A Jacob amé, a Saúl aborrecí. ¿Sí o no? Dios pudo haber dicho: a Abel amé, a Caín aborrecí. ¿Sí o no? Ambos, Dios se hizo carne. ¿Qué se hizo el diablo? Ya no lo puede crear, pero ¿a dónde se inyectó el diablo? Juan 1:1: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1:14: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 2:14: así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. San Juan 10:33: los escribas, los fariseos, les vamos a apedrear, porque tú siendo hombre te haces Dios. No era al revés, siendo Dios se hizo hombre. ¿Sí? San Juan 10:34, él dijo: no está escrito en vuestra ley, yo dije, vosotros dioses sois. Citó el Salmo 82:6. ¿Sí? Ambos vienen desde el cielo. Ambos estuvieron en Génesis. Ambos están hoy en Apocalipsis. Ambos habitan en cuerpos humanos. Dios se hizo carne. ¿Quién se hizo el diablo? Dios se apropió un cuerpo. Hebreos 10:5. ¿Quién fue ese cuerpo? Jesucristo. ¿Y a quién se apropió el diablo? Un cuerpo. ¿Quién fue el cuerpo del diablo? Judas. ¿Sí o no? Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios, que era Judas, el hijo de perdición. ¿Sí o no? Amén. San Juan 10:1. San Juan 6. San Juan 6. Verso 70. Jesús le respondió: no escogí yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. No escogí yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iban a entregar y era uno de los 12. Ahí está. ¿Quién dice que Judas era el diablo? El mismo Señor. ¿Sí o no? ¿Ve? Y era Judas, y no estaba Judas con los 12. ¿Y quién era Judas? El diablo. ¿Predicó Judas la palabra? Sí. ¿Tuvo Judas el mejor pastor? Sí. ¿Tuvo Judas el mejor apóstol, el mejor profeta, el mejor evangelista, el mejor maestro, el mejor amigo? Lo tuvo Judas, pero lo quiso. No, lo entregó. ¿Cómo lo entregó? Con un beso. ¿Sí o no? Amén. Se fueron 70, el diablo a veces más fiel que muchos llamados cristianos. No solamente que se van del país, se van del mensaje, de la palabra. ¿Sí o no? Pero el diablo se quedó ahí, era uno de los 12. Era el tesorero, ¿sí o no? Y tú hasta el final ahí, él no llegó, fue al bautismo del Espíritu Santo, pero el hermano Laja dice: el diablo fue justificado y fue santificado. No llegó al bautismo del Espíritu Santo, ¿eh? Pero ahí estaba Judas. El diablo encarnado en quién es Judas. Hoy Dios se está encarnando en su novia, en su cuerpo místico. Amén. Porque así como Dios tiene un cuerpo, el diablo también tiene un cuerpo, ¿sabe usted eso? Así como lo natural, Dios tiene un tabernáculo, un cuerpo, el diablo también se inyectó en un cuerpo. El diablo no puede crear, pero sí se pudo inyectar. Dios es un padre, el diablo es un padre. ¿Qué es el trigo? Los hijos de Dios. ¿Qué es la cizaña? Los hijos del diablo. Mateo 24:33, que eso nos dice los cabritos, hijos del diablo. Las ovejas, los hijos de Dios.
Segunda de Timoteo 2:20, vaso de honra y vaso de deshonra. ¿Qué son los vasos de honra a los hijos de Dios? Los vasos de deshonra a los hijos del diablo. ¿Sí o no? Amén. Ambos son idénticos, ambos se alimentan del mismo sol, de la misma agua, de la misma tierra. ¿Sí o no? Amén. Y ambos son religiosos, y ambos creen en Dios, y ambos dicen ser hijos de Dios. Los hijos del diablo jamás van a decir que son hijos de Dios, jamás van a decir que son hijos del diablo. Ellos van a decir que son hijos de Dios. ¿Sí o no? Amén. San Juan 8:32, el Señor dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros somos simiente de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nada. Como dices tú, seré libre, imagínate. El Dios de la gloria, el Dios de Abraham ahí, y lo querían matar. Eran simiente del diablo. Pero ellos jamás van a decir que son hijos del diablo. Ningún hijo del diablo se va a identificar como el Padre. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hechura de Dios. Todos somos hijos de Dios. No hijos del diablo. No, hermano. La primera iglesia se embarazó de la muerte, de la simiente. La primera iglesia se embarazó del trigo y de la cizaña. ¿Quién era el trigo allá en Eva? ¿Quién era el trigo? Abel. ¿Quién era la cizaña? Caín. ¿Ve? Y la iglesia se embarazó allá en el principio del trigo y de la cizaña. ¿Sí o no? Mateo 13:24, ¿sí o no? Vaso de honra, vaso de deshonra. Hay cabritos, hay ovejas. Árboles buenos y árboles malos. Mateo 7:17 dice, por su fruto los conoceré. Hay árboles buenos y árboles malos. Los árboles buenos son hijos de Dios, los árboles malos son hijos del diablo. Y ambos se alimentan del mismo sol, de la misma agua y de la misma inundación. Pues Dios no es como usted ni como yo, Dios no es mezquino ni maluco. ¿Ve? Dios a la simiente del diablo también la deja que se alimente del sol, del agua y de la tierra, ¿sí o no? Mateo 5:45. Mateo 5:45 dice, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre los hijos del diablo y sobre sus hijos, y que hace llover sobre el justo y el injusto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis? Más, ¿no hace también así los gentiles? Entonces, aquí está Dios, ¿verdad? Verso 5:44 dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, ambos son idénticos, por eso la Biblia se engañará. Si fuere posible, aún los escogidos, pero los escogidos no pueden ser engañados, porque los escogidos tienen a Dios, tienen la palabra. Amén. Y a Dios nadie lo puede engañar. Amén. A nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque de la palabra. ¿Sí o no? Entonces, ahí está el enemigo actuando. ¿Qué hace la diferencia? La revelación. ¿Qué hizo la diferencia entre Abel y Caín? La revelación. ¿Qué llevó Caín? Un altar de fruta. ¿Qué llevó Abel? Un cordero. Por revelación, Abel sabía que era un cordero. Lea Hebreo 11:4. Por fe. ¿Qué fe? Revelación. Por fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín. Ambos creían a Dios. Ambos eran religiosos. ¿Ve? Pero uno tenía la revelación y el otro no la tenía. ¿Qué hace la diferencia? La revelación. Amén. Aún no había Biblia, había pergamino, no había nada. Por revelación Abel supo que el pecado fue la sangre y que Dios tenía que tener un cordero. Y Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí o no? ¿Qué llevó Abel? Un cordero. ¿Qué llevó Caín? Un altar. ¿Qué llevó Caín? Patilla, melón, pera, manzana, uva.
lechosa, pandilla. ¿Por qué? Porque Caín dijo, no, yo creo que Dios es un Dios hermoso, Dios es un Dios santo, Dios le gusta es un altar. ¿Cómo voy a llevar un cordero? Si ese cordero lo que va a botar es sangre, eso es lo que deja. Pero era la sangre, ese cordero estaba identificado desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces el tema engañarán si fuera posible a los escogidos. Los escogidos no pueden ser engañados. Por eso ahí empezamos a leer Mateo 24, falsos cristos. ¿Qué son cristos? Falsos ungidos con el genuino verdadero Espíritu Santo. Hagan grandes prodigios y señales. Pero el Señor le va a aplicar Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonios en tu nombre, no puse las manos sobre el enfermo en tu nombre. Y Dios le va a decir, apartado de mí, oradores de iniquidad, nunca los conocí. Los dones son irrevocables. No porque una persona tenga un don cree que vaya a hacerlo. Yo sané, no, que no salga nadie, que sale Dios. Amén. Yo salvé, no, que no salva nadie, que salve Dios. Amén. ¿Sí o no? El ser humano no puede hacer nada, Dios lo hace todo. Amén. El hombre o la mujer es un instrumento en las manos de Dios. Y nacen con dones, esos son dones, pero esos dones no lo van a llevar siempre. Muchos que echan fuera demonios y mucho de eso, Mateo 7:21, ¿ves? ¿Por qué se van a ir al infierno? Porque confiaron, yo no, yo sané, yo salvé, yo no. Eso lo hizo el Señor. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ambos espíritus, ambos son idénticos. Ambos representan árboles, ambos representan estrellas, ambos representan la serpiente, ambos representan el camino, ambos representan la puerta. Mateo 7:13. Ambos, uno representa la oveja, otro representa los cabritos. Mateo 25:33. Ambos representan árboles. Génesis 2:9. Ambos son tan idénticos. Ambos. ¿Por qué? El ungido del tiempo del fin. ¿Qué están ungidos ellos? Pues hermano la dice con el verdadero, el mensaje, los ungidos del tiempo del fin. Hermano la dice, ellos están ungidos con el genuino Espíritu Santo. Pero su doctrina es falsa. ¿Por qué? Porque ellos se saben de la palabra, pero hacen milagros. Llevan los altares, son como Balaam. Balaam llevó allá, número 23, Balaam sabía todo, pero era un falso profeta. Era un profeta asalariado, y eso es lo que hay ahorita, profetas asalariados en el mundo, falsos cristos, falsos ungidos. Que engañarán, si fuera posible aún, los escogidos. Pero los escogidos no pueden ser engañados porque los escogidos fueron desde antes de la fundación del mundo. Jeremías 1:5 dice, antes que naciese, te conocí. Y antes que te envié por profeta a todas las naciones. ¿Sí o no? Amén. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Mira, un profeta no se hace profeta, un profeta nace siendo profeta, no se nace, ni se lleva a escuela tampoco como ahorita, que hay escuela de apóstol, escuela de profeta, escuela de evangelista, escuela de pastor y escuela de maestro. No, eso es inventado por el hombre. El que es de Dios es desde antes de la fundación del mundo. Efesios 4:11. Y Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otro evangelista, a otro maestro y a otro. Dice, y Dios constituyó unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro, a fin de perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Amén. Engañarán si fuera posible aún los escogidos no pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y si fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, fueron sellados desde antes de la fundación. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Amén. Amén. Dios tiene una novia que tiene el diablo.
Una novia, ¿sabe usted? Apocalipsis 19:7 dice: alegremos y gocémonos porque la boda del Cordero ha llegado y su esposa se ha aparejado, ¿sí o no? Amén. Apocalipsis 22:17 dice: el Espíritu y la esposa dice: ven. Y el que tenga oído, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. 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 ¿Sí o no? Dios es agua, que es el diablo, agua estancada, agua recuerda. ¿Sabe usted eso? ¿Cuál es la novia del diablo? Apocalipsis 17:5. La gran ramera, la madre de la ramera. Dios tiene una novia, el diablo también tiene una novia. Dios tiene un cuerpo místico aquí en la tierra, el diablo también tiene un cuerpo. El diablo imita al pie de la letra, yo le un imitador. Y por eso que engañará, pero no a los escogidos no pueden ser engañados. Amén. En Hechos 13:48 dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ni Amén. más ni menos. Amén. Amén. Mateo 16, 20. Creo que tenemos, a ver. No, era al revés. Mateo 20:16, vamos a decir. Mateo 20:16. Sí, Mateo 20:16 dice: y a los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Los escogidos no pueden ser engañados. Pueden ser llamados los llamados, pero los escogidos no pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque los escogidos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció también, ¿de dónde venimos? Del cielo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el cielo. Amén. Dice: engañarán si fuere posible aún los escogidos. Los escogidos no pueden ser engañados, porque los escogidos tienen la revelación. Amén. Mira en Corintios 9 dice: cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha reservado para los que le aman. Amén. Amén. ¿Qué es esa la unción del águila? ¿Águila qué? Águila volando. Y los escogidos tienen la unción del águila. ¿De cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios hablándole a su pueblo, a sus hijos. Amén. Dios y el diablo son tan idénticos que el diablo tiene el mundo engañado. ¿Sí o no? Predicó el hermano Braja el Edén de Satanás. ¿Sí o no? Allá el diablo caminó en el Edén de Dios, pero la novia hoy le está caminando en el Edén de Satanás. 200 millones de demonios hay aquí en la tierra. Ahí está caminando la novia. Y ahí están esos espíritus tratando de desviar a las novias. ¿Con qué están tratando de desviar a las novias? Con un mensaje diferente del que trajo Dios del hermano Branham. ¿Ah? Con el mismo mensaje. ¿Sí o no? Amén. Con el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque ¿qué le está diciendo? Lo que no son. Dale play, ponle play. ¿Qué está predicando el diablo ahí? 99.99 de verdad. ¿Qué trae el play? La voz de Dios a través del hermano Branham. Amén. ¿Sí o no? Eso es lo que trae el play. ¿Ve? Le está diciendo 99.99 verdad. ¿Para qué? Para que elimine el ministerio quinto. Porque ahí es donde se está moviendo Dios en este tiempo. Amén. Y es que el diablo es el que no quiere que use Dios al ministerio quinto. Él quiere que Dios use la cinta. Bueno, ya no son cintas, ya son... tenemos hoy pendrive, tenemos chip. Ya no son cintas ya. Pero ahí es donde el diablo se queda. El que no le dé plan no es de Dios. Lo mismo que le dijo a Eva: ya no vas a morir. ¿Crees que vas a morir porque le dé playa y te vas a morir porque pongas a la congregación a escuchar playa? Si eso es palabra de Dios. ¿Y qué vamos a decir nosotros? No, eso no es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces si es palabra de Dios, tú eres un incrédulo. ¿Por qué no me le das playa ahí en el púlpito? Ve el diablo, lo mismo que hizo allá en Génesis. Lo mismo que hizo en el cielo primero y después lo mismo que hizo en él. Ahora dice: el diablo le predicó 99.99 de verdad. ¿A quién hay? ¿Qué le está predicando el diablo a la novia? Con el mismo mensaje, tratando de desviar la acción. Y no, la piel de corona no ha bajado. No ha bajado. Y esa fotografía de 1963, ¿qué van a hacer con eso?
No, la piedra de corona no ha bajado. ¿Qué van a hacer con Apocalipsis 10:1? Y vi descender del cielo un ángel fuerte. ¿No es esa fotografía Apocalipsis? Amén. ¿No vino el Señor a revelar todo lo que ustedes? Amén. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Ah? Pero no, dale play, hermanito, no te pongas. No un espíritu y llegan aquí, pensar que son un grupo pequeño que han llegado, hermanito. Hermano Melvin, ¿cómo estás? Yo voy con el play. Yo con el play, bueno, yo con el play estoy bien. Pues esa es la voz de Dios. ¿Sí o no? Amén. Y los oigo en mi casa, y los oigo a veces en el empleo, y ahí en el teléfono, ahí está la voz de Dios y el pan diario, amén. Hermano, así no es, pero ahí cómo es entonces. ¿Qué te cuesta poner ahí en el radiecito ahí en la voz de Dios? Ponerle ahí a los hermanos para que escuchen. ¿Ah? No se debe votar como Corea Datán. Grito fuerte. Votar como Corea Datán y Avirán. Que renegaron del profeta que él nos había traído, que era Moisés. Y vos, hermanito, tened cuidado, porque si no le pones playa, te van a caer las plagas. Te va a pasar lo mismo que le pasó a Corea Datán y Avirán. ¿Cuál es esa escritura? ¿Ah? Claro que sí. Ah, estás renegando de la voz de Dios. No, hermano, yo no estoy renegando la voz de Dios. A lo contrario, yo estoy haciendo lo que esa voz dijo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el primer mensajero, que era el apóstol Pablo, y el último, que fue el hermano Braja, que eran dos profetas, los demás fueron reformadores. El hermano Braja dice: cuando yo pasé más allá de la cortina del tiempo, el hermano Braja dijo: ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Jesús? Más arriba. Y después dijo: ¿dónde está Pablo? Pablo va a ser condenado, sí. Pablo va a ser juzgado, lo que él predicó en ese tiempo allá. ¿Qué dijo el hermano Braja? Si lo de Pablo pasa, los míos pasan, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. Amén. ¿Sí o no? ¿Qué dimos nosotros? En eso estamos confiando. Amén. ¿Sí o no? Amén. Y si Pablo y si el hermano Pablo predicó el ministerio quinto, y el hermano Braja predicó el ministerio quinto. ¿Por qué? Porque ambos tenían el mismo espíritu. ¿Sí o no? Amén. El mismo espíritu. Pero ¿qué hace este espíritu? Predicando 99.99 de verdad. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque ellos hacen eso. ¿Por qué? Porque engañarán. ¿De dónde va a salir el engaño de la novia? De los pentecostales, de los metodistas, de la Iglesia Católica, Luz del Mundo, Nazaret, Puerta del Cielo, Testigo de Jehová. No, hermano, si un hermano se engaña por un testigo de Jehová, se estaba bien ciego. Eso no le pareció nada de mensaje. Esos no son testigos de Jehová, esos son testigos de Barrabás. ¿Sí o no? Los verdaderos genuinos testigos de Jehová es la novia. Amén. Yo me seré testigo. ¿Qué es un testigo? Alguien que Amén. los testigos han cambiado la Biblia, fuman, beben, bailan, hacen de todo. Eso anda con el otro testigo, con el padre de las mentiras. ¿Sí o no? Con Amén. el querido padre, el padre de la verdad, que es Dios, y el padre de las mentiras, que es el diablo. Amén. Amén. Ambos son padres, ambos son hijos. ¿Sí o no? Amén. Hoy está aquí en San Juan, dice que solamente se perdió el hijo de perdición. ¿Sí o no? Vamos a ver si está aquí en San Juan. Hoy está aquí en San Juan 17. Amén. Dice San Juan 17. Dice San Juan 17, 12. Dice: cuando estaban ellos, dice, y cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Salmo 41:9. Dice el Salmo 41:9: el que moja conmigo el pan. ¿Quién era ese? Judas. Dios, Jesucristo, Dios se hizo hijo, que se hizo el diablo hijo. Dios es un padre, que es el diablo un padre. Dios es un espíritu, que es el diablo un espíritu. ¿Sí o no? Ambos habitan en su cuerpo místico. Ambos habitan en un cuerpo aquí en la tierra. ¿Ven? Ambos habitan en un cuerpo. El diablo es un padre. El diablo es una persona.
El diablo en el cielo pecó en desobediencia y en soberbia. ¿Ve? Él no pecó en lujuria porque él es un espíritu. Dios es un espíritu, el diablo es un espíritu. Dios es un ángel, el diablo es un ángel. El diablo es una serpiente, Dios es figura de una serpiente, simbolismo, ¿sí o no? La serpiente de ángel, ¿sí o no? Ambos son tan idénticos que por eso que la mayoría está adorando al diablo creyendo que está adorando a Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría se bautiza en Mateo 28 y 18, los 3 títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hubo un hombre en la Biblia que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo hombre y toda mujer fue bautizada en Hechos 2:31. Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ambos son tan idénticos que engañan, si fuere posible aún, los escogidos. Pero la novia no puede ser engañada, porque la novia es la palabra. Amén. Y la novia fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. La novia le pertenece, la novia es el cuerpo místico de nuestro Señor. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero ahí está el diablo tratando de llevar a la novia con qué? Con Bray, con los retores, con los brahamistas, con los cebrajas, con tal feliz coco y así. Él está ahí para qué? Para ese es su trabajo. San Juan 10:10 vino a buscar, a matar y a destruir. Pero la novia le está predicando 99.99 de verdad. Las otras iglesias no, él las tiene engañadas, pero la novia no, la novia la tira con el mismo, con la misma palabra. ¿Sí o no? ¿Con qué tentó el diablo a Jesús? ¿Ah? ¿Con qué tentó el diablo allá? ¿Con qué tentó el diablo allá? Con la misma palabra. Amén. No moriré. Sabe Dios, sabe Dios, ¿eh? Sabe Dios que vas a ser como Él. Vas a conocer el bien y el mal. ¿Sí? Cuando vino aquí a tentar al Señor Jesucristo, Mateo 4:4, Lucas 4:4, ¿con qué lo tentó? Con el mismo mensaje, con la misma palabra. ¿Sí o no? Amén. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. ¿Sí o no? El Señor le citó Deuteronomio 8:3. Escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaban contendiendo de qué? De la misma palabra del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. El diablo dijo, te sabe la Biblia. Pero llegó al penáculo más alto y le dijo, tírate. Lo único que no estaba escrito era tírate, pero le citó el Salmo 91, versos 11 y 12. Escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Tírate. ¿Cuántos se fueran aventados de allá de arriba? Tipo que lo dice la palabra, y tirarme, ¿verdad? El diablo hace que muchos se tiran espiritualmente, pero la novia no. Amén. La novia le va a citar la palabra. Amén. La novia va a decir, escrito está. Amén. No tentarás al Señor, tu Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿De dónde agarró el diablo? ¿De qué mensaje agarró el diablo? Del mismo Señor Jesucristo, porque Él es la palabra. Amén. ¿Con qué están tentando el diablo hoy? ¿De dónde está sacando el diablo para tentar a la novia? De la misma palabra. Porque el diablo sabe que la novia es la palabra, por eso le agarra el mensaje. Pero no como está escrito, sino para desviar. ¿Sí o no? Dándole playa, el retorno, los brahamistas, o se brajan, todo eso. ¿Para qué? Para engañar a los que no son. Porque los que son, Gálatas 1:8, Pablo dice, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente que está aquí, sea anatema, sea maldito. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Dios. ¿Sí o no? Amén. Es la palabra. Amén. Mateo 4:4 él dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. El diablo conoce la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero el diablo no tiene revelación. La novia tiene revelación. Amén. Mateo capítulo 16, verso 17 dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Aún a veces nosotros como hijos de Dios nos dejamos tentar del diablo. ¿Sí o no? El mismo Mateo 16,
verso 23. ¿Sí o no? Pero él volviéndose dijo a Pedro, hijo de Dios, un apóstol. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero en el verso 21, para que entendamos mejor, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, ninguna manera esto te acontezca. ¿Era malo eso? ¿Era malo lo que le estaba diciendo? No Pedro, el diablo a través de Pedro. ¿Y era Pedro un hijo de Dios? No era un hijo de Dios. Amén. Pero en ese momento lo había tomado el diablo. Ya después que yo le daba la revelación, mágate también el diablo lo venía a se mete dentro del Pedro. Y si alguien estaba por ahí, ese hombre sí es grosero. Ese es Jesús. Pedro lo que le está diciendo es que no vaya a la cruz. Pedro lo que no quiere es que muera. Lo que quería el diablo, que el Señor no muriera en la cruz y que no resucitara. ¿Sí o no? Y Pedro lo agarró por allá con mucho sentimiento, como hacen los de la cinta, con mucho sentimiento. Hermano, tenga cuidado, hermanito, ponga play. ¿Ah? Ponga play, hermano. Ese grupito que usted tiene ahí se va a perder por culpa suya. Quítese usted y póngale play. ¿Ah? El diablo, hermano. Amén. Hermanito, no venga por ahí, que si la apártate de mí, Satanás. ¿Sí o no? Amén. Es decir, así lamentablemente, hermano, pero es el diablo. ¿Sí o no? El diablo, hermano, eso no puede ser Dios. Si Dios es el mismo Dios, dice Pablo, el mismo Dios constituyó, ¿sí o no? Amén. Cuando viene por ahí, ellos no van a llegar por ahí así, no, ellos llegan, hermano, no sea malo. Venga acá, hermano, venga acá, vamos a racionar. Aquí está, ¿ves? Le traje el pendrive. Ahí está la corneta. ¿Ah? Vamos a poner los hermanitos que son 4 horas ahí escuchando play. Eso no es nada. Quítese usted, hermano. ¿No dijo el Señor ahí? ¿Qué le estaba diciendo Pedro ahí? El diablo a través de Pedro al Señor. Señor, eso no te acontezca. Jamás. Apártate de mí, Satanás. Ay, Dios mío, ese hombre sí es grosero. Ah, el otro quiere que no lo maten. Ah, que lo maten. ¿Ah? Sí. Ayer que andaba en la carne, hermano, caí una vez de grosero. O de grosera, porque hay como hermanito de grosero, hermanita grosera. ¿Sí o no? ¿Eh? Pero el Señor decidió, ¿sí o no? Amén. La novia también tiene que tener discernimiento. Amén. Cuando estos espíritus llegan por ahí, hermanito, venga acá. No sea así, hermano Mel. Mire, usted no leyó la escritura de Coré de Altar y Abigail. ¿Ah? Hermano, con hablar, sin hermano. A lo contrario, hermanito, va usted a descansar la garganta. Deje que el rayecito hable. ¿Ah? ¿Va a ser malo eso? Yo lo estoy considerando para que usted no esté sudado ahí en el púlpito hablando. ¿Ah? Vamos a escuchar, hermanito. No sea terco. Yo lo amo en el amor de Cristo. Tiene que tener discernimiento. ¿Verdad? No, hermanito, yo gracias a Dios estoy sano, ni estoy enfermo, tengo la garganta, déjeme hablar. ¿Sí o no? Amén. Y se van furiosos y dicen: hermano, usted no es el mensaje, usted no cree este mensaje. Tiene el espíritu de las escribas, de los fariseos. Porque los que son del diablo jamás van a decir que son del diablo, van a decir que son de Dios. ¿Sí o no? ¿Cómo le dijeron a Jesús? No decimos nosotros que tú eres samaritano y que tiene demonios. Y él era judío. ¿Sí o no? Amén. En lo natural él era judío, no era samaritano. Ah, pero ¿por qué le dijeron samaritano? Porque los judíos aborrecían a los samaritanos. ¿Sí o no? Amén. Le dijeron: no decimos nosotros que tú tienes demonios.
Así está pasando ahorita cuando uno no le da play, mira uno así. Lo digo yo porque usted tiene demonio y es del diablo. ¿Sí o no? Hermanito, ¿qué te pasó? Que antes con tanto amor ahora me estoy diciendo que soy hijo del diablo. ¿Ah? No, hermano, usted no es falso, usted le saca la piedra a uno. Bueno, y es que la piedra es la que estamos sacando, la revelación. Es la revelación, ¿sí o no? Llegan con tanto amor, pero cuando uno no le da playa, no lo quiere. Y ahora vas a regalar una tablet, pero ahora quédate con ese teléfono bien. No vamos a dar nada. Andan regalando tablet. Tablet. ¿De qué nos sirve la tablet si no tenemos revelación? ¿Ah? ¿De qué nos sirve la tablet? ¿De qué le valdría ya ver la tabla allá en Génesis si no hubiera tenido revelación? ¿Sí o no? Por fe. ¿Qué fe es revelación? Amén. Amén. Y es, hermano, Dios es atrevido. ¿Sí o no? Y sepan y entiendan que si lo hizo con un apóstol de Dios que fue Pedro, ¿qué quedará para usted y para mí que no leemos y oramos a veces? ¿Sí o no? Amén. Eso, hermano, hay que escudriñar las 7 edades, los 7 sellos, profundidad. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? Para nosotros este mensaje, ¿de qué nos va a venir a hablar Dios? Del pentecostalismo, testigos de Jehová, mormones, luz del mundo, Nazaret, puerta del cielo. ¿De qué mensaje? De eso no, hermano, le va a llegar con el mensaje. ¿Sí o no? Amén. Dele playa, hermano. Y llegan con ese amor, hermano. Esto es lo que Dios está haciendo, dele playa. Hay mucha confusión en el mensaje, hermano. Claro que va a haber confusión, pero para los que no son, la novia tiene todo clarito. Amén. Amén. Por la gracia y la misericordia. Amén. Amén. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios en simplicidad, Dios en humildad. ¿Sí o no? Amén. Entonces, engañarán si fuere posible aún los escogidos. Los escogidos no pueden ser engañados. Amén. Amén. Porque los escogidos fueron desde antes de la fundación. Amén. Y venimos desde el cielo. Amén. No, hermano, ahí dice la iglesia católica, la metodista, bautista, pentecostal, todo eso están injertados en el árbol de naranja. ¿Quién es el árbol de naranja? Jesús, pero ellos están injertados. Son ramas injertadas. No provienen de la raíz. ¿Quién es la raíz? Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis 22:16. Yo Jesús he enviado mi ángel, la raíz de la árbol. ¿Qué es la raíz? Jesús. Hermano, dice, yo voy allá en el mensaje unido del tiempo del fin, dice, yo voy a una granja. Y cuando veo una mata de naranja, pero digo, pero esta rama es limón. Y me quedo mirando y esta rama es grifú. Y esta rama es mandarina. Y, Señor, y el año que viene ellas darán pura mandarina, pura naranja. Y yo, el granjero, le digo, no, ellos toda la vida van a dar, esa va a dar limón, esa rama, esa va a dar grifú, la otra va a dar torón. ¿Por qué? Porque eso están injertadas. No vienen de la raíz. Y ellas están injertadas, por eso que ellos son tan indemnes, que engañarán si fuera posible aún los escogidos, ¿sí o no? Amén. Pero los escogidos no pueden ser engañados. Amén. ¿Por qué? Porque venimos desde antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Romanos 14. Romanos 14:7. Romanos 14:7. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos del Señor, somos. Amén. No se perderá, dijo el Señor. Ni uno de ellos se perderá, sino el Hijo de perdición. ¿Quiénes se van a perder? La simiente de caer. Los hijos de Dios no se van a perder. Amén. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios fueron escogidos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. 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 Primera de Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios
y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloree, gloriece en el Señor. Amén. Ay, yo sí tuve un día hermoso, no se fue el Señor. Amén. Ay, hoy sí comí bueno. Dele gracias al Señor. Amén. Amén. No se jacte. Yo salvé, no, usted no salva a nadie. Yo salvé, usted no salva a nadie. El Señor dice: ninguna carne se jacte delante de mi presencia. Amén. Toda la honra, la gloria, el honor y el poder es para quién? Para Dios. Amén. 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 Engañarán si fuera posible aún los escogidos. Los escogidos no pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque los escogidos vienen desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Sea que vivamos, sea que muramos del Señor, somos, antes que naciese, te conocí antes. ¿Cuándo nos conoció al Señor? Allá en el cielo. Amén. O 38:7, cuando los hijos de Dios alababan y todas las estrellas se regocijaban. Amén. Si usted y yo somos escogidos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Qué Amén. gracia, favor inmerecido. Amén. Amén. Serán tan parecidos. Engañarán si fuera posible aún los escogidos. No, los escogidos no pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque los escogidos, usted fue escogido no de ahorita, desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Sí o no? Amén. A Jacob amé, a Saúl aborrecí. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí o no? Amén. Está Romano 9. Vamos a leer el verso 14. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios de ninguna manera. Bueno, Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Amén. De manera que de quien quiere tiene misericordia, quien quiere endurecer derecho. Pero me dirá: ¿por qué pues inculpa? Porque quien ha resistido su voluntad. Mas ante hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me ha hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué son los vasos de ira? La siguiente caída. ¿Sí o no? Amén. Vaso de honra y vaso de deshonra. ¿Sí o no? ¿Quién es el alfarero? Dios. ¿Qué somos los pies de nosotros, el barro? Dios hace con nosotros como Él quiera, porque Él es soberano. ¿De dónde venimos nosotros? Del polvo. Y si es la gracia y la misericordia de Dios, nosotros tenemos que estar agradecidos. Amén. Hay mucha gente mejor que usted y mejor que yo, hablan mejor que usted y mejor que yo, visten mejor que usted y mejor que yo, tienen mejores hogares mejor que usted y mejor que yo, pero es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Amén. Ve que nos escogió a usted y a mí. Es su gracia. Amén. Es su sublime gracia. Amén. Engañarán si fuera posible aún los escogidos. Los escogidos no pueden ser engañados. Los escogidos aman la palabra. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dios hace como Él quiera. Engañará si fuera posible aún los escogidos. Los escogidos no pueden ser engañados. Falso Cristo, falso unido. Genuino Espíritu Santo. Pero su doctrina es falsa. La doctrina Trinidad no aparece en la Biblia. Mujeres sacerdotes no aparecen en la Biblia. Son doctrinas falsas. ¿Ve? Y echan fuera demonios y sanan a los enfermos y todo eso. Pero
En aquel día, Mateo 7:21. Muchos me dirán, Señor, pero no prediqué en tu nombre. Dios le va a decir, yo no te mandé a predicar. Más bien a lo contrario, en 1 Timoteo 2:12 yo dije, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Qué van a decirle ahí? No, se fue Pablo que se equivocó. 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y Pablo se equivocó, Dios se equivocó, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces, ¿por qué Dios no lo conoce? Si Dios conoce todas las cosas. Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están desnudas delante de Dios. ¿Cómo es eso? Que Dios no los conoce. Dios no los conoce porque ellos no conocieron la palabra. Amén. Y por eso Dios dice, yo no los conozco a ustedes, porque ustedes nunca me conocieron a mí. Y la única manera de conocer a Dios es por revelación. Amén. Y la única manera que engañarán, si fuera posible, a unos escogidos es lo que no tenga revelación. Engañarán si fuera posible. Los escogidos jamás pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque ellos tienen el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Amén. Juan 16:13. ¿Sí o no? Amén. Ahí está Dios guiando a su pueblo, a sus hijos. Así como Dios guió en Éxodo 13:21 al pueblo de Israel, así Dios está guiando a su pueblo y a sus hijos. Amén. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Con qué? Con el ministerio químico. ¿Sí o no? Ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. Engañarán si fuera posible a unos escogidos. Los escogidos no pueden ser engañados. Amén. En Lucas 6:46 él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no obedecer mi palabra? Todo aquel le tiene que dar cuenta, todos nosotros debemos darle cuenta a Dios si no obedecemos su palabra. Pero ambos son tan idénticos, ambos son padres, ambos son hijos, ambos son ángeles, ambos son estrellas, ambos son caminos, ambos son puertas. Amén. Son tan idénticos, ambos son árboles, ambos son leones. Ambos representan a serpientes. ¿Sí o no? Por eso dice engañarán. ¿Pero qué? ¿Por qué a la novia no la puede engañar? Porque a la novia es la palabra. Amén. La novia va a citar la palabra. Amén. Porque ella es la palabra. El diablo conoce la palabra y el diablo agarra del mismo mensaje. Del mismo mensaje. Él agarró de la misma palabra y estaba tentando la misma palabra. ¿Y quién es la misma palabra? El Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Yo cuando fue tentado, él no habló en lengua, no brincó, no saltó. Él dijo, en Cristo está. Él dijo, oh, siento la unción, sábana, no empezó a hablar lengua, nada de eso. Sino dijo, en Cristo está. Amén. Y la novia dice también, en Cristo está. Amén. ¿Sí o no? Amén. Dale play, en Cristo está. Efesios 4:11. Dios mío. Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Amén. Es la escritura que usted tiene que explicarle apply. ¿Sí o no? Amén. Apply, pues, dale play, no, dale play. Dale el ministerio químico. Amén. Escrito está. ¿Sí o no? Amén. Estamos negando que usted escudriñe las 7 edades, los 7 sellos. O que usted lo oiga. Amén. Amén. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero Dios no se queda ahí porque Dios también dice en San Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Amén. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que creen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde en todo. Amén.